Bienvenidos todos entonces a este espacio, un espacio, como menciona Gina, supremamente importante. Hoy hemos hablado y escuchado durante la transmisión hablar mucho de tasas de interés, de inflación y del impacto que esto puede tener en la economía colombiana. Sin duda, tener estos grandes líderes acompañándonos el día de hoy para conocer desde el punto de vista de los empresarios cómo todas estas variables pueden influir en el desempeño de las empresas y también su visión por el país. Va a ser algo muy valioso. Bienvenido Javier, Ricardo, bienvenido Carlos Mario. Vamos a hablar entonces un poco de todo este contexto y quisiera empezar con ustedes hablando un poco en relación de cómo han vivido ustedes desde sus negocios esta recuperación económica. Pasamos el COVID y el COVID definitivamente nos sorprendió después la forma en la que la economía empezó a recuperarse y nos sorprendió a su vez muchísimo la dinámica de la economía. Entonces hemos tenido un muy buen comportamiento. ¿Cómo han vivido ustedes esa recuperación desde sus negocios? Si quieres, Javier, empezar y cómo han llegado hasta la actualidad. Catherine, muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están viendo por los canales de Corredores de Vivienda. Creo que para mí realmente es un honor poder compartir este espacio con panelistas como Ricardo y Carlos Mario, que creo que tienen un pulso absolutamente claro sobre lo que está pasando en la economía. Nosotros desde la perspectiva de vivienda, pues como todos lo sabemos, pues este es un año muy distinto a los años anteriores, años marcados fundamentalmente por el COVID, con unos impactos pues muy sensibles en todos los sectores económicos. Y desde mediados del año pasado, hacia junio, julio del año pasado, empezamos a ver un cambio de tendencia. Recordemos que el año pasado tuvimos un pico de COVID muy fuerte a comienzos de año y también tuvimos las protestas sociales hacia los meses de abril, mayo, junio. Y es en el segundo semestre del año pasado en donde vemos el comienzo de una recuperación, que es lo que estamos viendo este año, que se consolida durante el primer semestre de este año y explica esos crecimientos económicos de los que nos han hablado los expertos durante la tarde de hoy. En el caso de la vivienda ha sido así. Efectivamente, el primer semestre de este año ha sido un semestre muy positivo porque hemos tenido una demanda de crédito muy robusta, tanto en crédito de consumo, posiblemente sentimos que los hogares han estado en esa tarea de ponerse al día con muchas de esas necesidades o deseos que tenían reprimidos durante 2 años de dificultades. Lo estamos viendo en temas como restaurantes, en hoteles, en viajes, también en bienes de consumo durable, en el mundo de televisores, electrodomésticos, en general, una tendencia de crecimiento en el consumo importante que se alimenta en buena medida con crédito de consumo. Pero lo mismo ha pasado con las carteras de vivienda y las carteras comerciales. También en el mundo empresarial, en la medida en que conversamos con nuestros clientes de los diferentes sectores, hay un denominador común y es los buenos resultados. En términos generales, las empresas muestran unos muy buenos resultados en el primer semestre, que yo creo que de alguna manera están influenciadas por la base del año anterior, pero también porque el dinamismo ha sido muy bueno. Ya lo explicaba Mauricio Cárdenas en su intervención, donde explicaba las razones por las cuales la economía viene a este ritmo, pero ya en lo práctico de los negocios, pues evidentemente lo que hemos visto es eso, unos resultados muy positivos de nuestros clientes que se reflejan en resultados también de la vivienda muy positivos, en crecimientos en sus carteras, en crecimientos en el acceso digital por parte de nuestros clientes a diferentes productos, que es la foto que tenemos a la fecha. Obviamente estamos viendo el cambio en los vientos que mencionaba Mauricio, pero frente a tu pregunta de cómo vemos la situación hasta el momento, pues realmente ha sido muy positiva, ha sido muy satisfactoria, lo cual nos da una posición, digamos, sólida de entrada a un momento que seguramente va a ser un poco más retador hacia adelante. Gracias, Javier. Carlos Mario seguramente también nos va a hablar mucho de los buenos resultados financieros y desde el punto de vista de este negocio que tú lideras, Carlos Mario, ¿cómo ha sido pues ese cambio que nos dejó el COVID? ¿Realmente si vimos algún cambio y cómo se ha vivido desde el negocio que lidera pues éxito en el país este contexto de recuperación económica? Yo coincido con lo que dice Javier en cuanto a los cambios y a los crecimientos. En primer lugar,
Hoy vemos tasas de consumo en el comercio, también en nuestros centros comerciales y también en el crédito de consumo, que están inclusive en términos reales por encima de los que existían antes del COVID. Entonces, es una recuperación real. Segundo, un consumidor, unas familias que han querido volver a comprar, volver a abastecerse de productos que habían sacrificado, por ejemplo, la ropa o los electrodomésticos. Un crecimiento muy balanceado entre lo que son alimentos y productos durables, más impresionante en alimentos porque a pesar de las tasas de inflación tan altas, los volúmenes, por lo menos en nuestro caso, se han mantenido positivos en cerca de un 4%. Y un fenómeno bien interesante que no tiene solo que ver con la coyuntura, sino que es estructural de largo plazo, y es la penetración digital, la educación digital del país. En nuestro caso, por ejemplo, las compras por plataformas digitales de cualquier manera que se den ellas han crecido de un 4% antes de la pandemia a un 12% y se mantienen en ese 12%. La omnicanalidad, la multicanalidad vino para quedarse. Y, por ejemplo, un cliente que compra físicamente, pero compra también virtual, hoy consume 4 veces más que uno que consume solamente en alguno de los canales. En el año hay que mirar que tenemos dos momentos. Uno, un primer semestre muy positivo para todos, además por bases afectadas por paro y por cierres, pero el segundo creo que también empezó positivo y sigue con buenas tendencias. Esperamos que así continúe, por supuesto, con todas las precauciones que han mencionado en las intervenciones anteriores. Ricardo, en el caso de Celsia, luego de la pandemia, la empresa creció bastante. La transición energética, pues que inició de una forma más acentuada desde el gobierno anterior y ahí Celsia empezó siendo pionero y llegó el COVID, un poco el nerviosismo. ¿Qué ha sucedido después de que pues, se abrió nuevamente la economía? Pues muchas gracias, Catherine, y qué gusto estar aquí con Carlos Mario y con Javier. Me fascina estar con este par de titanes. La última vez que vi a Carlos Mario estábamos sembrando árboles en Palmira en un proyecto muy bonito que esperemos, Carlos Mario, que Javier también se nos una en algún momento. Pero yendo a tu pregunta, Catherine, definitivamente te cuento que la demanda de energía en este país venía disparada después del bajonazo que tuvimos en el paro. Y eso, digamos que uno lo podía ver casi que era multisectorial. No era que un solo sector estuviera jalonando la demanda de energía, sino era las residencias, las industrias, el comercio. Muy buenos signos de demanda que hace que también el país empiece a sentir la necesidad de expandir sus fronteras en generación. En Celsia nosotros tuvimos unos momentos muy difíciles en ese momento del paro para garantizar la continuidad del servicio, pero pasando esa etapa tan dura, digamos que la compañía pudo seguir en el modo proyecto. Nosotros hemos sido pues, unos convencidos de la necesidad de que este país se meta muy duro en el tema de nuevas tecnologías de generación. Estamos hablando de solar, estamos hablando de eólico, estamos hablando de movilidad eléctrica y hay otra capa muy importante que se llama eficiencia energética, que es importantísima. Entonces, en Celsia, digamos, somos líderes hoy en solar. En eólico somos parte de los proyectos grandes que hay en Guajira. En el tema de eficiencia energética, yo te diría hoy quizás, que es una cosa que no se conoce mucho, pero quizás hoy Celsia es el principal jugador en eficiencia energética del país. Y estamos entrando en otra serie de categorías ya más para nuestro cliente residencial como con internet de fibra óptica al hogar o con temas de retail para darle acceso y posibilidades a sus clientes. El 90% de nuestros clientes es el 1.300.000 hogares que atiende Celsia hoy en Valle y Tolima. Pues hombre, son estratos bajos, el 90%. Y muchas veces viven en pequeñas poblaciones alejadas de los centros urbanos. Y ahí es donde está llegando Celsia a ayudar a darles acceso a crédito y acceso a unos buenos electrodomésticos para que ayuden en ese camino de eficiencia. O sea que, Catherine, venimos como un tiro.
y hay nubarrones ahí en el sector que los acaba de explicar muy bien Mauricio Cárdenas y que seguramente hablaremos un poco más en lo que sigue el panel. Gracias, Ricardo. Voy a hacer un paréntesis para que quienes nos estén viendo por cualquiera de las plataformas nos hagan llegar sus preguntas. Las preguntas me las van a pasar y podemos aprovechar la oportunidad de transmitírselas a estos grandes líderes empresariales que nos acompañan hoy. Vamos a hablar un poco, bueno, hemos hablado bastante, de hecho, durante todo el evento, de inflación y tasas de interés. Queremos verlo ahora desde el punto de vista de los empresarios. La inflación sin duda es el dolor de cabeza de todos en este momento, hasta dónde va a llegar la inflación y hasta dónde van a llegar las tasas de interés. En ese sentido, hemos visto, por ejemplo, los hogares cada vez más presionados, con una disminución muy fuerte de su poder adquisitivo. Ahí, Carlos Mario, quisiera empezar contigo para que nos cuentes un poco ¿cómo han observado ustedes desde Grupo Éxito cambios en los patrones de los consumidores y si se empieza a reflejar en estos patrones de consumo ya ese efecto inflacionario en las decisiones de los consumidores puntualmente? Catherine, yo te diría que hasta ahora los volúmenes siguen creciendo a pesar de los altos niveles de inflación, pero sí veo unas tendencias pues, que muestran la preocupación del consumidor. La primera, un crecimiento muy fuerte de los productos de primer precio, es decir, si tienes 3 o 4 ofertas de arroz, pues el consumidor está escogiendo la de menor precio por gramo. Segundo, un crecimiento muy fuerte de las marcas propias, para decirte, nosotros este año en marcas propias vamos a romper un récord absoluto, una venta proyectada en el año de cerca de 2 billones de pesos solo en marcas propias, no solo de alimentos, sino de ropa, de electrodomésticos, etcétera, creciendo cerca de un 30%. Tercero, unos formatos que estamos expandiendo por la aceptación de los consumidores, como el formato mayorista con nuestro surtimayorista, que es el que más crece de todos los formatos y adicionalmente permite venderle a la tienda de barrio que hoy en día está en una carrera por la competitividad también en precios. Y diría además, cuando vemos los consumos de tarjeta de crédito, que hay una concentración importante en tarjeta de crédito en aprovechar descuentos profundos de bienes durables para dotar el hogar, y tiene el consumidor hoy en día una tendencia muy importante que es la compra inteligente, una compra inteligente mirando muy bien la manera como está adquiriendo y haciendo rendir su dinero. Eso nos lleva, por ejemplo, a que hoy en día nuestro programa de fidelización que se llama Puntos Colombia está utilizándose de una manera profunda y los clientes están utilizando sus puntos para poder adquirir productos con ahorros que han hecho en el pasado. Ok, Carlos Mario, mencionas las tarjetas de crédito y ahí, Javier, ya nos decías que la cartera, y lo hemos visto, tasas de crecimiento súper elevadas, pareciera que se han estabilizado un poco esos crecimientos, pero la cartera de consumo sigue creciendo más de 20%, pues con las cifras que tenemos disponibles. ¿Han visto usted un cambio o qué perciben en términos de crecimiento de la cartera y más con el incremento pues tan fuerte que hemos tenido de las tasas de interés? Catherine, efectivamente los crecimientos que hemos observado durante este primer semestre y estos meses del segundo han sido crecimientos muy robustos, explicados en lo que ya conversábamos anteriormente. Ya estamos empezando a ver unas señales en donde el uso de las tarjetas de crédito se empieza a moderar. Evidentemente la inflación, que como lo explicaba Mauricio y el ministro también, ha tenido un efecto en las tasas de interés a través de esa política monetaria que ya tiene las tasas de intervenciones cerca del 10%, se ha trasladado, por supuesto, a los productos de crédito del sistema financiero y particularmente las tarjetas de crédito. Y empezamos entonces a ver cómo los consumidores empiezan a ser un poco más moderados con el uso de las tarjetas, unas primeras señales. O sea, todavía cuando miramos las cifras de crecimiento de las carteras de crédito, siguen siendo cifras muy sólidas,
pero la expectativa nuestra es que en lo que queda de este año seguramente va a empezar a haber una moderación, porque pues definitivamente los niveles de tasas vienen subiendo de manera muy significativa. Eso se ha traducido, esos aumentos de política monetaria se han traducido más que proporcionalmente en las tasas de crédito por una situación particular del mercado financiero, en donde la liquidez a la que accedemos los bancos para otorgar este tipo de créditos, todos los créditos, pero en particular estos de consumo y de tarjeta de crédito, no tiene la misma abundancia que tenía en el primer semestre o en años anteriores, en donde la política fiscal había sido la política monetaria expansiva. Pues ya estamos viendo un cambio en ese sentido. Entonces, temas regulatorios de las entidades financieras, más la subida de tasas, estamos empezando a ver que empiezan a tener un efecto. Todavía no se notan las cifras, pero sí empezamos a ver unos pequeños cambios en la tendencia que seguramente nos muestran un panorama hacia adelante de menor crecimiento en el mundo de las tarjetas de crédito y en general en todas las carteras de crédito. Sin duda, el tema de la inflación pues ha tenido repercusiones en todos los sectores. En el caso del sector de energía, Ricardo, la inflación ha generado pues todo este ruido alrededor de las tarifas de energía eléctrica y pues hemos visto cómo ha evolucionado este tema. Pero además de ese impacto puntualmente, que si nos puedes adelantar algo sería muy bueno, también entender un poco cómo ha impactado desde el punto de vista de las cadenas de suministro y demás la devaluación del dólar y la inflación que hemos visto en el país, Ricardo. Perfecto, Catherine, y voy a empezar al revés con la pregunta. Definitivamente hemos en la industria eléctrica sufrido muchísimo la devaluación y los problemas de cadena de suministro que tuvimos que empezaron hace un año y medio y que generaron pues, disrupciones, por ejemplo, para nosotros en el negocio solar. Me acuerdo mucho y les doy una anécdota. Nos demoramos negociando un contrato marco con un proveedor chino muy grande de paneles. 18 meses nos demoramos en la negociación y empezaron estos problemas de cadena de suministro y nos dijeron, vea, les tenemos a Celsia una muy buena y una muy mala noticia. La buena noticia es que le vamos a despachar los paneles. La mala noticia es que les vamos a decir el precio cada semana y lo toman y lo dejan. Es parte de una idea, Catherine, del efecto de eso. Los paneles estaban costando casi 20 centavos el kilo y hoy están costando poco más de 30 centavos. Eso es un incremento, o sea, se devolvió la tendencia de precios de paneles y rebotó. Y lo mismo nos pasa con todo lo otro. O sea, cuando tú miras la transición energética, el 80-90% es equipamiento importado. Es turbinas eólicas, son algunos transformadores, equipos de potencia, paneles, inversores. Y entonces es un problema que está surgiendo toda la industria de una inflación muy grande en la estructura de costos. Cuando tú miras eso y lo conectamos ahora con tarifas de energía, los precios de la energía en Colombia se indexan típicamente con el IPP, el índice de precios al productor. Y 20 años de historia, siempre el IPP fue un poquito más estable e incluso por debajo de la inflación, del IPC. Ahora se nos descuadró esto. Los últimos 18 meses han sido pues una cosa pues, que todos aquí lo han visto, guerras de Ucrania, cadenas de suministro. Todos estos problemas han tenido este efecto. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora? Es, hombre, tratemos de hacer un esfuerzo de llevar esto a un indexador razonable para tratar de ayudarle a los clientes que han visto un incremento en sus tarifas en los diferentes componentes de la tarifa. Y la tarifa en Colombia es una tarifa que tiene un componente de generación que se ve muy afectado por el IPP, pero los otros componentes tienen muchos otros efectos distintos al IPP. Y es que el gobierno incentivó a las compañías operadoras de distribución a hacer muchas inversiones. Y esas inversiones, lógicamente, hay que llevarlas a la tarifa. Por eso el mejoramiento de calidad tan impresionante que ha habido en el país. Y por eso hoy la transición energética es una realidad porque ha habido muchas inversiones que han permitido que los clientes tengan un mejor servicio y tengamos, digamos, una situación muy, muy buena. Entonces estamos en esa situación discutiendo con el gobierno, con la CRE, la mejor manera. Creo que vamos a llegar a un buen puerto. Estamos a días, hasta el lunes tenemos para entender ya las últimas resoluciones, pero esperamos que se pueda llegar a una cosa muy buena para todos, en donde
haya un sacrificio por parte, digamos, de las empresas en el indexador, ayudándole a nuestros clientes, pero también con una mirada de sostenibilidad. Entonces tenemos esa situación. Estamos esperando cerrarla muy bien, Catherine. Y para darte una idea también del efecto de IPC, el efecto de tasa de cambio y el efecto complejo de inflación en los productos. Cuando nosotros vendíamos un proyecto solar hace un año y para poderlo vender hoy con una rentabilidad adecuada, hay que subir el precio de la energía a 60 o 70 pesos el kilovatio. Esta situación a los proyectos nuevos de generación que vienen en Colombia es muy dura porque finalmente, al final, van a haber precios altos en los nuevos proyectos de generación. Ricardo, y tocas un tema muy importante que ya nos conecta más con las tasas de interés, la inflación, y ahorita veíamos hace un momento cuando se hacía la encuesta, el 40% de los encuestados están esperando que la inflación en el 2023 todavía continúe por encima del 9%. Vamos a ver, porque el Banco de la República piensa distinto, pero esto nos lleva a pensar también que las tasas de interés pues se van a mantener altas por un tiempo mucho más prolongado, y en ese sentido hay dos cosas. Por un lado, Javier, ¿cómo perciben ustedes que va a comportarse sobre todo la cartera comercial? ¿Qué podría pasar con la inversión y desde el punto de vista pues de la cartera comercial también que ustedes manejan? Y quisiera entender un poco si estas tasas de interés también pueden traducirse en un deterioro de la cartera. ¿Qué están esperando ustedes para el 2023? Catherine, en términos generales, ya estamos viendo la transmisión con la que la política monetaria ha llegado a las carteras de crédito ha sido mucho más rápida de lo que usualmente es. Realmente, la velocidad con la que han subido las tasas en esta ocasión ha sido distinta a la de escenarios anteriores. O sea, hacía muchísimos años no teníamos una subida de tasas en unos pocos meses del 1,75 al 10%, lo cual obliga también a las entidades financieras a subir sus costos de captación, que han subido más que esos 8.25 puntos porcentuales que ha subido la tasa del Banco de la República. Las tasas de captación de las entidades financieras han subido mucho más. Y esto pues se está traduciendo rápidamente a las carteras. Entonces, al final del día, de cara a esa intención del Banco de la República de evitar un crecimiento de las carteras por cuenta de la subida de las tasas, lo que está ocurriendo es un incremento que es mucho más rápido y de mayor magnitud que el incremento que viene haciendo el Banco de la República. Entonces, en el mundo de las carteras comerciales, lo que estamos empezando a ver también es situaciones en donde nuestros clientes empresariales empiezan a hacer sus cuentas sobre la viabilidad de algunos de los proyectos. Entonces, al elemento que Ricardo mencionaba de costos de un proyecto por inflación, hay que sumarle los costos de financiación también, que también han venido subiendo. Entonces, lo que estamos viendo es clientes que durante en el mundo empresarial, durante los últimos meses, han venido buscando tener una mayor financiación ante la expectativa de que las tasas de interés sigan subiendo, pero ya empezamos a ver también algunos clientes que lo piensan dos veces cuando se trata de proyectos de inversión, donde los niveles de tasas actuales ya hace que algunos proyectos sean menos atractivos y se tienen en cuenta además los efectos de inflación en los mismos costos de los proyectos. Entonces, ¿qué esperamos? Que la velocidad con la que crece la cartera comercial también se modere. En el caso nuestro lo estamos viendo ya también, por un acto también de prudencia, de cautela de nuestros clientes empresariales. En cuanto al tema de calidad, la situación de calidad es una situación bastante buena, viniendo de unos años muy difíciles, como son los años del COVID. La verdad es que el esfuerzo que hicieron nuestros clientes y también las entidades financieras, en general todo el país, el gobierno, por salir en estos escenarios de crisis ha sido un esfuerzo que ha dado frutos. La calidad de la cartera hoy en día es una calidad bastante sana, pero por supuesto que en la medida que las tasas de interés empiezan a subir y empezamos a ver efectos como el que mencionaba Mauricio del incremento en los precios de la gasolina y otra serie de componentes, pues definitivamente los presupuestos de los hogares empiezan a apretar un poco. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que seguramente los próximos meses y particularmente el año entrante sean un poco más retadores también en términos de calidad de cartera, y por supuesto será un tema que tendremos que estar monitoreando y al mismo tiempo
como lo hemos hecho en ocasiones anteriores y lo hicimos también durante la época del COVID, estar en una conversación permanente con nuestros clientes para saber que pueden manejar el endeudamiento que tienen actualmente. Esto también está llevando a una moderación, lo que mencionaba anteriormente, una moderación en el crecimiento de las carteras de consumo, y también algo parecido vemos en el mundo de vivienda. En el mundo de vivienda ya empezamos a ver que el aumento en el valor de la cuota por millón por cuenta del aumento de las tasas de interés en vivienda, pues seguramente va a hacer que acceder a una vivienda sea un poco más complejo para algunos de nuestros clientes. Entonces esperamos también ver ahí una moderación en esas carteras. Sí, sí, sin duda el tema del costo de capital y también en el libro que ya está disponible y ustedes pueden ingresar desde el landing del evento, hablamos muchísimo del impacto que puede tener ese efecto, el mayor costo de capital en el valor justo de las empresas y también en la rentabilidad de los negocios, en la generación de utilidades el próximo año. Y Ricardo, quisiera conectar un poco este tema de las tasas de interés. Ya nos diste el view desde el punto de vista de la inflación, pero los proyectos que viene liderando Celsia también tiene un CAPEX grande hacia adelante. Eso podría llevar a revisar esas inversiones que pues venían proponiéndose para los próximos años, y también ¿qué efecto pues tienen estos proyectos que ya se han ganado, han sido adjudicados o están propuestos en términos de rentabilidad? Sí, Catherine, yo creo que, como menciona Javier, estamos entrando en un territorio que hacía mucho tiempo no vivíamos en Colombia. Pues les digo que hace bastantes añitos que tuvimos estos momentos aciagos de altas tasas de interés en Colombia. Y fue muy rápida la llegada a tasas del 15-20%. Y claramente afectan todos los modelos de inversión de nosotros. Entonces, nosotros tenemos, digamos, varios tipos de proyectos. Hay unos tipos de proyectos que son los de autogeneración, que hay muchos, Catherine. Hay pues, techos, granjas, solares, temas de eficiencia energética, que claramente generan ahorros todavía para los clientes, que a pesar de que uno tenga que subir, digamos, el costo del kilovatio o el costo del proyecto, los clientes no van a dejar de tomarlo. Incluso creo que van a ser decisiones muy importantes a tomar porque todos vamos a estar muy enfocados en productividad. Hay otra serie de proyectos que son proyectos, digamos, de más alcance, de más tamaño, como algunos eólicos o como algunos solares, en donde claramente a estas tasas de interés los números quedan muy apretados. Entonces, ¿qué nos toca a las empresas? Devolvernos para atrás, tratar de hacer ingenierías, volver a hablar con proveedores, tratar de revisar con los diferentes proveedores de financiamiento si uno encuentra fuentes de financiamiento que logren cerrar. O sea, creo que las empresas no vamos a dejar de hacer el trabajo para el que estamos diseñados, y es encontrarle la copa al palo. Y tenemos que encontrarla para que algunos de estos proyectos salgan. Pero, Catherine, hay que ser pues muy pragmáticos. Muchos proyectos a tasas del 20% no cierran. Y eso va a bajar la actividad, sin duda. Hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucho cuidado. Y yo creo que esto pues sí hay que mirarlo, ojalá que muy pronto. Yo pues, cuando Mauricio Cárdenas decía ahorita tasas de inflación del 6% el año entrante, yo decía, pues prendí 2 velitas acá, porque yo digo que ojalá que lleguemos rápido, que se estabilice el país en ese frente y podamos tener tasas de interés que no solamente para proyectos, sino como lo mencionó Javier, para la gente que quiere comprar vivienda, para la gente que quiere hacer una inversioncita, necesitamos que tengamos tasas que permitan hacer los proyectos. Sí, sin duda, Ricardo. Carlos Mario, el consumo de los hogares también, pues, y ya hablamos de que los volúmenes siguen creciendo muy bien, pero ¿qué esperan ustedes para el próximo año del efecto que puedan tener las tasas de interés en la dinámica del consumo de los hogares? ¿Creen que la moderación que puede venir va a ser muy fuerte, o cuál es la expectativa desde Grupo Éxito? A ver, Catherine, yo retomo lo que dijeron Javier y Ricardo y voy a hablar del consumo de los hogares y después de la inversión, porque en el caso del retail es un elemento fundamental. Consumo de hogares, no tengo duda que va a reducirse en unidades y en volúmenes, con tasas de inflación y tasas de interés como las actuales. Y quiero recordar que hay bienes
como los electrodomésticos, los televisores, los computadores, los teléfonos celulares, que son altamente dependientes de las tasas de interés, porque tienen un porcentaje de financiación muy importante, más que los alimentos. Y en este tipo de productos, con seguridad, el efecto en sus precios, que viene de la devaluación, porque muchos tienen un componente importado, más el incremento en tasas de interés, más, llamémoslo así, pues las exigencias de calidad de la cartera de las tarjetas de crédito que van a hacer que los scoring se aprieten, va a tener un impacto indudable. Por otro lado, el tema de inversión. Si ustedes ven todas las tasas de crecimiento en el empleo en el país y en la inversión, el comercio ha tenido un rol absolutamente protagónico por la expansión importante que ha habido en el comercio, en todos los segmentos del comercio en los últimos años. Yo creo que eso se va a reducir por lo que decía Ricardo ahora, y es que los proyectos se tienen que medir sobre el retorno que están teniendo y con tasas de interés al 20%, incluyendo los spread, pues por supuesto muchos proyectos no van a tener viabilidad. En el caso específico nuestro, hay una circunstancia particular y es que nos coge en un momento de bajo endeudamiento, lo que es muy positivo. Segundo, con un plan de expansión, con proyectos de muy buen retorno, como son los proyectos de innovación en los éxitos Wow, en los Carullas Fresh Market y en los nuevos surtimayoristas, que como tienen un bajo CAPEX por metro cuadrado, tienen buen retorno. Y eso hace que hasta el momento vamos a mantener nuestro plan de expansión de cerca de unos 500.000 millones de pesos para el año entrante, pero sí vamos a ser muy exigentes, como todos tenemos que serlo, en el retorno sobre inversión que se va a dar. Creo, por ejemplo, que otro elemento es que si se reduce la vivienda, se reduce, por supuesto, el consumo de electrodomésticos, que también afecta la demanda. Gracias, Carlos Mario. Yo no quisiera pues pasar este espacio sin revisar dos temas muy rápido. Uno, además de todo esto que ya hemos hablado de tasas de interés y que también se ha hablado mucho aquí, nuevo gobierno, reformas. ¿Cómo reciben ustedes estas nuevas propuestas de reformas? Y sobre todo, más que eso, ¿qué consideraciones le harían al gobierno, pues, qué debe tener en cuenta respecto a las reformas que se está proponiendo o los cambios que se está proponiendo hacer en el país? Entonces, quisiera pues también aprovechar si ustedes pues quieren mandarle un mensaje de pronto al gobierno en ese sentido. No sé quién quiere empezar. Si quieres, empezamos por Ricardo para cambiar un poco el orden de las preguntas. Hombre, tan de buenas yo con la pregunta arrancar de primero. Pero no, yo estoy muy preocupado. Pues les digo la verdad, me parece que lo que se conoció ayer pues del texto de la reforma, este par de días ha sido, pues digamos, yo creo que no genera los incentivos que una economía necesita en un momento de estos. Cuando uno mira, y hay un documento muy bueno de la Andy, cortico, 3 paginitas, donde se habla del recaudo que está teniendo hoy Colombia, donde estamos hablando de 80 billones de pesos que no se tenían, 80 billones, o sea, 4 reformas. Entonces uno se pregunta si esta reforma si es oportuna, si es conveniente. Entonces yo creo que ahí hay un tema que deberíamos de mirar. Lo otro es que, sinceramente, creo que se le está pegando muy duro a los que siempre ponemos los impuestos. Y le estamos pegando muy duro, y eso es una mayoría muy silenciosa, que son los empleados formales de Colombia. Los empleados formales de Colombia, que son, cuando nosotros miramos la matriz, digamos, de los colaboradores nuestros y miramos los efectos de esta reforma, estamos preocupadísimos, porque les da muy duro, o sea, pierden medio salario, un salario mensual, simplemente en impuesto del año entrante, y dónde van a sacar. Entonces, a mí me parece que hay un desbalance, o sea, que no es oportuna la reforma. Creo que, como dijo Mauricio Cárdenas, si se utilizara para bajar el déficit fiscal de la nación, pues sería maravilloso, pero creemos que, pues, o sea,
la utilización de esta reforma pues no está llevando a lo que es. Hay varios temas en el particular en el sector que se está hablando de una sobretasa a los productores de energía hidroeléctrica. Pues, o sea, no sé por qué salen con estas. O sea, me parece que hay unas cosas ahí muy complejas y se quitaron todos los incentivos al tema de innovación y de ciencia y tecnología, que es algo que nosotros veníamos utilizando con mucha potencia para ponernos al nivel de empresas multinacionales en ese sentido. Me imagino que todas las empresas y startups que están usando esos incentivos, pues se van a ver completamente afectados por eso. Entonces, yo creo que es muy conveniente, creo que hay que hacer un debate, ojalá que no la pasen a pupitrazo, que el gobierno entienda razones, que nos escuchen, que escuchen a todo Colombia y le hagan los ajustes que se necesitan. Javier. Ricardo, para tu tranquilidad, ir de primero, de segundo, de tercero en esta pregunta es igualmente complejo. Desde la perspectiva nuestra, yo creo que el punto esencial para nosotros de la reforma está en lo que Mauricio Cárdenas mencionaba anteriormente. Es si la reforma es un instrumento para generar estabilidad macroeconómica. Nosotros con observaciones que coincidimos en algunas de las que menciona Ricardo, creemos que vale la pena. El punto es que se utilice para ese propósito. Y parte de lo que no hemos visto con claridad es el uso de los recursos. O sea, si nosotros pudiéramos tener una claridad de que efectivamente se va a cuidar la estabilidad macroeconómica del país hacia adelante, pues a pesar de los impactos negativos que menciona Ricardo, y de nuevo estoy de acuerdo con él en que algunos deberían moderarse, pues nosotros sentimos que hay un bien superior aquí, que es la estabilidad del país. Preocupa cuando uno ve la reforma de la mano de otras reformas. Entonces, otras reformas que seguramente van a tener también un impacto en el gasto. Entonces, si esta reforma termina financiando reformas que profundizan el gasto y no corrigen la situación de déficit, pues realmente la cosa es preocupante. Entonces, desafortunadamente, por la dinámica como se están dando las cosas, no estamos pudiendo ver el propósito de estos recursos. Pero si tuviéramos esa claridad de que realmente la estabilidad macroeconómica es un propósito claro de esta reforma, la veríamos con unos ojos distintos a como la estamos viendo, que es un poquito a ciegas frente al uso de los recursos y con la preocupación de que en cola hay una serie de reformas que seguramente termina generando un mayor nivel de gasto. Ok. Carlos Mario. Yo creo que hablar de último tampoco es una ventaja en este tema. Yo arranco, vea, yo arranco por algunas cosas positivas. Me parece súper positivo que el gobierno haya tomado la decisión de llamémoslo, corregir el subsidio a los combustibles, que tiene un costo fiscal enorme y que creo que además sí subsidia a muchas personas que estamos utilizando combustibles a precio subsidiado a nivel internacional. Segundo, me parece positivo escuchar al ministro hablar del cumplimiento de la regla fiscal, hablar de responsabilidad fiscal, escuchar a Mauricio Cárdenas también decir que él cree que el ministro en este sentido y que el gobierno va a ir por este sendero, por supuesto contra todas las ofertas de incremento en el costo. Tercero, reforma tributaria, de acuerdo con los anteriores comentarios, agregaría uno. No solamente es el énfasis de nuevo en los que ya pagan los impuestos y los empleados son uno de ellos, porque además están totalmente formalizados y vigilados y además con retención en la cuenta por delante, sino también el tema de los dividendos, independientemente de dónde quede el incremento en la tarifa. Cuando vemos la tributación compuesta del país, dividendo más impuesto de renta, hay un mensaje muy fuerte negativamente para el inversionista extranjero. Quiero hacer otra observación. Lo decía tal vez Ricardo, es que miren lo que ha incrementado el recaudo fiscal. ¿Por qué ha incrementado el recaudo fiscal? Porque la gallina de los huevos de oro ha estado produciendo huevos y porque se han dado las condiciones para que ello se dé. Si en este momento se castiga la gallina de los huevos de oro, usted puede poner la tarifa que quiera, pero una tarifa multiplicada por poquito pues no da nada. Es mucho mejor una tarifa competitiva multiplicada por una gran creación económica.
Y yo finalmente quiero hacer una anotación sobre el tema de reforma laboral. Creo que se hizo un llamado a la concertación y a la moderación para discutirla el año entrante y a la integralidad, y ojalá esto se haga bien y que hagamos algo que le convenga al país, porque una reforma laboral que sea solamente garantista y que solamente termine creando un incremento en costos para todo el sector privado, pues se suma también al mal mensaje que puede dar la reforma tributaria. Y vamos a ver un primer examen y va a ser el incremento del salario mínimo. Ojalá se haga con inflación más productividad, como ha sido la costumbre en el país, y no un salario mínimo con una decisión estrictamente política. Gracias, Carlos Mario. Y para cerrar y seguir un poco por la línea del gobierno, este gobierno se ha planteado reducir la desigualdad y tiene un enfoque o ha desarrollado toda su estrategia y sus planteamientos mediante un enfoque social muy, muy importante, pero definitivamente los empresarios también aportan muchísimo desde el punto de vista social. ¿Cómo desde las compañías que ustedes lideran, para dar un ejemplo, pues realizan ese aporte y también están contribuyendo a desarrollar el país menos desigual que todos los colombianos queremos? Si quieres, Javier, cuéntanos Bueno, yo un creo poco. que lo primero tiene que ver con la respuesta a la pregunta anterior que daban Carlos Mario y Ricardo en términos de empleo. O sea, la generación de empleo posiblemente es el gran dinamizador de la economía en este país, y el camino para cerrar las brechas de inequidad pasa por ahí. Y entre otras cosas, eso tiene que ver con lo que mencionaba Carlos Mario de la gallina de los huevos de oro. En la medida que cuidemos la gallina, pues seguramente la generación de empleo pues puede seguir por una senda como la que hemos visto después, en estos años post-COVID, en donde vemos un desempleo decreciente, que es claramente el mejor camino para buscar una equidad en el país. Entonces yo creo que la discusión de inequidad en la que el gobierno plantea que hay que cerrar esa brecha, pues es una discusión en la que nosotros estamos de acuerdo. Por supuesto que hay que cerrar la brecha, parte cuidando lo que tenemos. Y creo que una parte esencial de la respuesta anterior va en esa línea. Pero parte también buscándole, como decía Ricardo, la comba al palo, buscando otra serie de mecanismos mediante los cuales podamos tener un impacto en ese cierre de brechas. Pongo el ejemplo del campo. El agro. Entonces, el agro en Colombia, todos lo sabemos, es un agro que con algunas excepciones, como puede ser el mundo de los ingenios, donde hay unos altos niveles de productividad en el cultivo de la caña, en el país la productividad en el agro es baja. Y en parte porque no están articulados los diferentes componentes de la cadena que va desde el pequeño productor hasta la comercialización. Nosotros creemos que hay oportunidades, y hay oportunidades que le corresponde al sector privado tener un liderazgo también para buscar soluciones para ese pequeño productor. Seguramente esas soluciones pasan también por el Estado, por un trabajo conjunto con el Estado. Y ahí nosotros tenemos toda la vocación para trabajar con el gobierno, con este gobierno y con cualquiera. Al final del día nuestro propósito es que al país le vaya bien. Y particularmente con este gobierno estamos buscando puntos de encuentro donde podamos realmente resolver parte de esos problemas de productividad en el campo a través de la construcción de ecosistemas. Tenemos particularmente un ejemplo muy bonito del ecosistema del mundo del cacao, en donde queremos aumentar. Vemos que hay una posibilidad para duplicar la productividad de ese pequeño cacaocultor. Duplicar la productividad de ese individuo es transformar la vida de esas cerca de 50.000, cerca de 60.000 familias que dependen del cultivo de cacao en el país. No tanto la mirada nuestra es cómo le damos crédito a esas familias, la mirada es cómo duplicamos su productividad, lo cual implica no solamente el crédito, también componentes de seguros, también componentes de asistencia técnica. Y ahí yo uso este ejemplo del cacao como un referente de lo que yo creo que el sector privado tiene que hacer también para cerrar esas brechas. Es en donde tenemos oportunidades para de manera sostenible económicamente desarrollar actividades, desarrollar planes que cierren esa brecha. En últimas, de nuevo, generando empleo, ojalá empleo formal, en sectores en donde posiblemente no lo hemos hecho con los resultados que quisiéramos en el pasado y que tenemos toda la vocación de hacerlo. Y como lo mencionaba anteriormente, por supuesto, creemos que el sector privado aquí tiene que jugar un papel fundamental
y estamos encontrando un terreno fértil con buena parte de nuestros clientes en el mundo corporativo para construir estas alianzas que de la mano con el gobierno, como lo decía anteriormente, con este y con cualquier otro gobierno, nos ayude a impulsar el desarrollo de sectores como este del campo. Entonces yo sí creo que reducir esa brecha, cerrar la brecha de inequidad que hay en el país, es un imperativo que tenemos todos los que estamos en la actividad privada. Por supuesto, magnífico si lo podemos hacer alineados con el gobierno, porque el gobierno tiene unas herramientas que nosotros no tenemos, pero ese sin duda alguna es un compromiso que nosotros hemos acogido. Gracias, Javier. Ricardo, tú mencionabas que la última vez que se encontraron con Carlos Mario fue sembrando árboles en Palmira. Cuéntanos un poco entonces el aporte social de Celsia, que seguramente muchas cosas hay ahí por mencionar. Claro que sí, Catherine, y todavía me estoy sacando tierra de las uñas con el trabajito allá con don Carlos Mario. Vean, esto es un proyecto muy bonito que hicimos. Los temas que hacemos las empresas socioambientales, como cuando uno empieza a contar, uno dice, uy, qué cantidad de cosas las que hacemos. Y yo creo que somos todas las empresas, las pequeñas, medianas y grandes, las que hacemos mucho más allá de la principal tarea, que es enriquecer la vida de los clientes, y que no hay mejor política social que generar un buen empleo. Eso pues sí, no hay mejor subsidio que tener un buen empleo. Entonces, entendiendo eso, nosotros en Celsia hace unos años empezamos un programa de voluntario con el apoyo de la CBC y otros de sembrar 1 millón de árboles nativos. Y ya llegamos a 10 millones de árboles y con tan buena suerte que Grupo de Éxito, en cabeza de Carlos Mario, se animó a apoyar lo que ya es una fundación hoy y vamos a sembrar 1 millón de árboles juntos, que sean muchos más, porque tenemos pues como toda esa intencionalidad. Entonces esa es la historia de Reverdece, muy bonita, y por eso decía yo que ojalá que Javier y todo el Grupo Bolívar se nos vinculen a esa fundación que está haciendo una cosa muy espectacular. Pero miren otros temas que yo creo que son importantes. Ahorita hablábamos de reforma tributaria y de la importancia de ver para dónde van esos recursos. Hay un programa que es obras por impuestos, en donde los que pagamos impuestos podemos presentar proyectos para que los impuestos que pagamos los podamos nosotros coger y asignar directamente o en las comunidades o en diferentes poblaciones que han sido siempre olvidadas por la política pública. Y en ese tema, en Celsia hemos hecho muchas cosas, hemos hecho temas desde vías, temas educativos, temas ambientales. Pero para darles una dimensión de lo que es eso, nosotros hemos podido impactar con obras por impuestos más de 75,000 estudiantes, más de 1,000 sedes. Y uno se imagina cuando habla de colegios, el colegio grande en una ciudad. No, imagínense los colegios de las veredas. Más de 1,000 sedes a las que le hemos cambiado completamente la dotación y le hemos dado elementos de diferente tipo, más de 3,000 docentes. Entonces, el impacto es muy bonito. Y también creo que con la gestión que hacemos en el día a día los empresarios, podemos meterle ese carácter social a nuestra actividad. Y hay una muy bonita. Yo ahorita les mencioné que estamos en el negocio de Internet de fibra óptica en Valle y Tolima, en poblaciones rurales, pero de una alta calidad. Y nos hicimos esta promesa, que cada escuela que pasamos al frente con la fibra óptica, escuelas públicas, las conectamos gratis con programas de 500, 800 megas. El cambio, esa brecha digital se cierra completamente. Esperamos que en unos años todas las escuelas públicas de Valle y de Tolima, en las que nosotros tengamos operaciones, puedan estar conectadas gratuitamente por el negocio y que compensadas por el negocio de Internet de Celsia. Entonces yo creo que las empresas estamos haciendo cosas muy bonitas, muy inspiradoras y hay muchas otras cosas por hacer que yo estoy seguro de que las vamos a hacer. Si nos dejan, si no nos aprietan mucho y como decía Carlos Mario, que no vayan a matar a gallinita los huevos de oro. Carlos Mario, cuéntanos desde Grupo de Éxito. A ver, yo arranco por decir que lo que decían Ricardo y Javier, la empresa privada es impresionante lo que está haciendo en contribución social. Yo creo que formamos parte de una era moderna de la empresa que es una generación consciente que aporta a la comunidad y aporta al planeta. Agrego a lo de Ricardo ahora, esta siembra de árboles, el país se comprometió a sembrar en 4 años 180 millones de árboles.
Solo Celsia está promoviendo la siembra de 10 millones. Me impresionó ver los viveros que tiene Celsia y los empleados capacitados para sembrar esto en las cuencas de los ríos de Colombia. Y les doy esta cifra. Cada colombiano en promedio, y nosotros no somos el promedio, por supuesto, pero en promedio, genera una huella de carbono de 2 toneladas de carbono equivalente al año. Uno puede compensar eso con un árbol adulto cada mes. Es decir, si cada uno de nosotros siembra mínimo 12 árboles al año, puede haber una compensación masiva de la huella de carbono generada. Menciono lo de Javier sobre el campo, me parece fundamental. El país tiene una brecha creciente entre las ciudades y el campo. Y además de la capacitación y el crédito, se requiere la capacidad de compra directa de las frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, cerdo, etc. En eso nosotros tenemos un compromiso gigantesco. Ya hoy el de lo que compramos, lo compramos directamente al productor y directamente a través de asociaciones sin ánimo de lucro a los pequeños productores campesinos, y en ello vamos a seguir creciendo, porque creo que si hacen ahora una distribución de tierras, pero no hay compra directa al campesino, al productor, y no hay esquemas de financiación acompañado de la comercialización, pues eso no va a producir los resultados adecuados. Por eso el sector privado y el sector público tenemos que trabajar de la mano. Y menciono dos cosas que para el éxito son fundamentales. La una es la nutrición infantil. Ustedes saben que la Fundación Éxito aporta más de 20.000 millones de pesos al año de goticas, del reciclaje de nuestros cartones, etcétera, distintas fuentes a la nutrición de los colombianos, que hemos generado una visión país de que el país en el 2030 tenga 0 desnutrición crónica. Eso lamentablemente ha tenido una reversa importante con la pandemia, porque los niños salieron de los hogares, pero tenemos que seguir insistiendo en ello, porque no hay mayor equidad social de que los niños en los primeros 1000 días que desarrollan su cerebro, el embarazo y los primeros 2 años reciban la adecuada nutrición por parte del Estado, por parte de las fundaciones y por parte, llamémoslo, de un gran consenso nacional para volver esto una gran prioridad. Y finalmente, quiero hablar de cosas que son bien interesantes. Miren, con la devaluación, importar ropa en Colombia se volvió costosísimo. Y sí que se volvió importante haber defendido la industria textil colombiana. Nosotros lo hicimos por una convicción desde don Gustavo Toro, Gonzalo Restrepo, todos los fundadores de esta compañía, de la importancia de la industria textil. Hoy trabajamos con 250 empresas textiles en Colombia. El 96% de las prendas que compramos las compramos en Colombia. Las marcas propias se hacen todas en estos talleres y generan 9.000 empleos. 9.000 empleos que hoy en día están, llamémoslo, por fortuna, con mayor competitividad, porque tienen hoy unos costos de producción competitivos frente al mundo entero e inclusive competitivos para exportar. Pero esto es el resultado de realmente una cadena que se defendió en los años difíciles y que ahora se promueva, por supuesto, para generar marca Colombia en el negocio textil en el mundo entero. Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Creo que seguramente nos volveremos a encontrar en esto, en otro espacio, y ustedes como ejemplo de muchos empresarios que tenemos en el país que están día a día construyendo país, pues nos seguirán trayendo sus contribuciones y sus historias de aporte a el desarrollo económico del país. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con la agenda. Gracias Javier, Ricardo y Carlos Mario. Muchas gracias. Muchas gracias.
a los empresarios por esa visión para el 2023. Los escuchamos muy atentamente sobre esas preocupaciones que tienen actualmente en torno a la inflación, a la subida de tasas de interés, subidas que presionan, por supuesto, a la inversión y los costos de financiación, las primeras señales de moderación en el consumo en Colombia, los mensajes también claves que envían en torno a las reformas que impulsa el actual gobierno de Gustavo Petro, reforma fiscal y reforma laboral. Y finalmente, ese aporte social que, por supuesto, hacen siempre los empresarios en nuestro país. Como denominamos nuestro libro para el próximo año, aquí estamos hablando de nuevos retos, pero también de nuevas oportunidades. Muy bien. A continuación, quiero invitarlos al último panel de esta gran jornada académica. Vamos a hablar de las expectativas sobre el dólar y las inversiones. Estaremos con Paola Figueroa, economista del Instituto de Finanzas Internacionales, y Jordan Jackson, estratega JP Morgan Asset Management. Va a estar moderando Germán Cristancho, que es nuestro gerente de investigaciones económicas y estrategia de la vivienda Corredores. Germán y Jordan van a estar hablando en inglés, pero para ustedes vamos a tener la traducción simultánea para que puedan disfrutar de nuestro siguiente panel. Bienvenidos. Well, we got to the final part of the event. For this space, we will be talking about US dollar investment opportunities and the outlook for financial markets. So I will be talking to Jordan Jackson and Paola Figueroa. And I would like to welcome Jordan and Paola. I don't know if you can hear me. Yes. Yes. I Yes. hear Thank you for having me. Thank you very much for the invitation. I'm glad to be here. Thank you for accepting our invitation. And well, US dollar has been in the center of this year and has proved its position or its reserve currency status this year, maybe accumulating an appreciation close to 18%. So actually, we saw the euro going below parity and other currencies depreciating a lot versus US dollar. So what do you think this is happening, and what is your outlook about or for the US dollar? I would like to start with Paola, maybe with your thoughts on the US dollar. Thanks, Herman. Yeah, certainly there is significant talk about the U.S. strength. Indeed, the Federal Reserve has doubled down on its tough anti-inflation message, given persistently high core inflation. It has really left no doubt that it will run the risk of a hard landing if needed to bring down inflation, and the rates will remain higher for longer. So, of course, we have this going on in the background. However, and at IIF, we believe that the bulk of the unprecedented